Sean todos bienvenidos, mi nombre es Oriana Barbosa y junto a mis compañeras Aurelis León y Henly Mar Montilla les vamos a hablar sobre la neuroanatomía. La neuroanatomía es la disciplina que se ocupa de estudiar las diferentes partes del sistema nervioso. Estas engloban el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos desde un punto de vista clínico y descriptivo. Esta disciplina es realmente importante ya que el sistema nervioso tiene un papel muy protagónico en el cuerpo humano. Por ejemplo, cumple con funciones de defensa y nutrición. Básicamente, la neuroanatomía se encarga de estudiar la estructura del sistema nervioso a nivel macroscópico de tejidos, células y conexiones neuronales. El objetivo que persigue esta disciplina es averiguar los principios básicos de la relación entre estructura y función del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por una red de neuronas cuya característica principal es generar, modular y transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo humano. Esta propiedad habilita muchas funciones importantes del sistema nervioso, como la regulación de funciones vitales del cuerpo, como lo son latidos del corazón, respiración, digestión, sensación y movimientos corporales. El sistema nervioso consta de dos divisiones. El sistema nervioso central, que viene siendo el centro de integración y control del cuerpo, y el sistema nervioso periférico, que representa las vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Este se subdivide, además del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Células del sistema nervioso. En el sistema nervioso están presentes dos tipos básicos de células. Las neuronas o células nerviosas son las principales unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Cada neurona consta de un cuerpo llamado soma y una serie de proyecciones que salen desde la neurona llamadas neuritas. Hay dos tipos de proyecciones neuronales que difieren en estructura y función, que vienen siendo los axones y las dendritas. Los axones son largos y conducen los impulsos lejos del cuerpo neuronal, y las dendritas son cortas y actúan para recibir impulso de otras neuronas, conduciendo la señal eléctrica hacia el cuerpo de la célula nerviosa. Cada neurona tiene un solo axón, mientras que el número de dendritas varía. Según ese número, hay 4 tipos estructurales de neuronas: la pseudonipolar, bipolar, multipolar y unipolar. También tenemos las células gliales, llamadas neuroglía o simplemente glía, que son células pequeñas no excitatorias que apoyan a las neuronas, pero no propagan potenciales de acción. Sistema nervioso central. En el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Es en donde se asocia, integra y relaciona la información sensitiva aferente y en donde se generan modelos de pensamiento, conductas, emociones y en general el aprendizaje y memoria. Además, la mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan la contracción muscular y las secreciones glandulares se generan en el sistema nervioso central. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central junto al encéfalo. Es la continuación caudal del tronco encefálico y se encuentra en el interior del conducto vertebral. Un conducto óseo formado por los elementos posteriores y los cuerpos de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Así como una columna vertebral, la médula espinal se divide en segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio. Cada segmento de la médula espinal da lugar a varios pares de nervios espinales que salen del canal vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, un coxigio, totalizando 31 pares. Estructura externa. La superficie externa de la médula espinal se divide en 4 caras: una anterior o ventral,
una posterior o dorsal y dos caras laterales derecha e izquierda. En cada una de estas caras es posible identificar surcos o fisuras que sirven como referencia anatómica. Un surco profundo, llamado fisura media anterior, pasa por la cara ventral de la médula espinal a lo largo de toda su extensión. Existe un surco igual en la superficie dorsal de la médula, conocido como surco medio posterior, que es menos profundo. También existen dos surcos anterolaterales que se ubican lateralmente a la fisura media anterior, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos surcos marcan el lugar de salida de las raíces ventrales de los nervios espinales. En la unión de la cara posterior con las caras laterales de la médula espinal, hay surcos correspondientes denominados surcos posterolaterales que marcan la entrada de las raíces dorsales de los nervios espinales. Estructura interna y tracto de sustancia blanca. Así como el resto del sistema nervioso central, la médula espinal posee dos componentes principales, que son la sustancia gris, que contiene principalmente los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, que contiene principalmente a los axones. Mientras que en el encéfalo, la sustancia gris está distribuida principalmente en la periferia, formando la corteza cerebral, en la médula espinal es lo contrario. La sustancia gris se encuentra en la parte más central. En el centro de la sustancia gris medular existe un conducto central que contiene líquido cefalorraquídeo. Este conducto se extiende a lo largo de toda la médula espinal y cranealmente se comunica con la cavidad del cuarto ventrículo. La sustancia blanca de la médula espinal se encuentra alrededor de la sustancia gris delimitándola. Esta se divide en tres cordones, anterior, lateral y posterior. Cada uno de estos cordones de la médula espinal contiene tractos ascendentes y descendentes de sustancia blanca, que son vías de transmisión de los impulsos nerviosos entre el cerebro y los demás órganos y tejidos. Vasos y nervios. Irrigación. Esta parte tiene una arteria espinal anterior que está formada por la unión de las ramas espinales anteriores que tienen origen a partir de cada una de las arterias vertebrales. Esta arteria cursa inferiormente a lo largo de la fisura media anterior y es responsable de la irrigación de 2/3 anteriores de la médula espinal. Las arterias espinales posteriores son un par de arterias que se originan a partir de las arterias vertebrales y cursan inferiormente junto a la cara posterior de la médula, a lo largo de los surcos posterolaterales. Drenaje venoso. El drenaje venoso de la médula espinal es análogo a su irrigación arterial. Un número variable de venas espinales anteriores y posteriores situadas en la fisura media anterior y en el surco medio posterior, respectivamente. También hay venas radiculares análogas a las arterias radiculares, incluyendo una vena radicular más prominente denominada vena radicular magna. Los nervios espinales se agrupan de acuerdo con el segmento de la médula espinal a partir del cual se origina. De esta forma existen nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. La segmentación de la médula espinal se refiere al periodo infrauterino, cuando la médula espinal ocupa toda la extensión del conducto vertebral. Los nervios espinales, sin embargo, salen de la columna vertebral por los forámenes intervertebrales correspondientes. En el segmento cervical hay 8 nervios y apenas 7 vértebras. Los nervios salen de la columna por arriba de las vértebras correspondientes. El octavo nervio cervical sale de la columna por el foramen intervertebral ubicado en la 7ª vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Los nervios torácicos, lumbares y sacros salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales inmediatamente por debajo de la vértebra correspondiente.
Los meninges. Los meninges son tres membranas que protegen el sistema nervioso central, envolviendo el encéfalo y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean, como cráneo y columna. De acuerdo con su localización, estas se denominan meninges craneales, aquellas que envuelven el encéfalo, y meninges espinales, aquellas que envuelven la médula espinal. La duramadre espinal de la médula espinal es diferente a la del encéfalo por tener solo una capa, la capa meningea. La capa perióstica está ausente porque el canal vertebral, a diferencia del cráneo, tiene su propio periósteo verdadero. La duramadre espinal se inserta en su porción superior a la membrana tectoria y al ligamento longitudinal posterior. El espacio entre la duramadre espinal y el periósteo de la columna vertebral es llamado espacio epidural. Este se encuentra ocupado por un tejido conectivo laxo y adiposo, el cual es atravesado por los plexos venosos vertebrales internos anterior y posterior. Aracnoides espinal. Esta se continúa con la del encéfalo y se ubica cerca y debajo de la duramadre espinal, con un pequeño espacio subdural entre ellas. Profunda en relación al aracnoides está la pia madre espinal. Entre la aracnoides y la pia madre existe un espacio subaracnoideo espinal. Este espacio se expande a nivel del cono medular de la médula espinal formando la cisterna lumbar. Pia madre espinal. Esta se continúa con la pia madre craneal a nivel del foramen magnum. Envuelve la médula espinal e incluye un plexo vascular para el tejido de la médula espinal. Desde el vértice del cono medular, la pia madre proporciona una proyección fibrosa llamada filum terminal. El filum terminal se extiende alrededor de 20 centímetros hacia abajo y se fija al periósteo de la primera vértebra coxígea, comenzando a nivel del foramen magno hasta el nivel de la vértebra torácica número 12. La pia madre espinal muestra 21 pares de proyecciones de ligamentos laterales que pasan a través del aracnoides y se adhieren a la duramadre espinal. Estas proyecciones son llamadas ligamentos dentados. Cada par está localizado a medio camino entre los pares sucesivos de los nervios espinales y su función es ubicar y mantener a la médula espinal en su posición. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso, transparente e inoloro que fluye dentro y alrededor del cerebro y la médula espinal. El cerebro y la médula espinal forman parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla, coordina todo lo que hacemos, incluyendo la habilidad de movernos, respirar, ver, pensar. El líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador que ayuda a proteger el cerebro y la médula espinal de impactos y lesiones repentinas. El líquido también elimina productos de desecho del cerebro y ayuda a mantener el sistema nervioso central funcionando bien. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Aurelis León y les voy a hablar sobre el tallo cerebral. El tallo cerebral es una estructura similar al tallo de una planta que conecta el cerebro con la médula espinal. El tallo cerebral contiene muchos nervios, vías, centros reflejos y núcleos y sirve como una importante estación de retransmisión de información sensorial, motora y autonomática. También desempeña un papel fundamental en el control de la función cardiovascular y respiratoria, la conciencia y el ciclo del sueño. Constitución anatómica del tallo cerebral. El tallo cerebral se encuentra en la fosa craneal posterior de la cara dorsal del clivus. Debe haber un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo entre el clivus y el tallo cerebral, entre este y el cerebelo. El mesencéfalo es el más superior, seguido por el puente y el bulbo raquídeo, que es el más inferior. Partes del tallo cerebral. El mesencéfalo se encuentra debajo de los tálamos bilaterales y esta área está involucrada en una variedad de funciones
importantes, incluyendo el control de los movimientos musculares voluntarios, la función vestibular relacionada, la cual está relacionada con el equilibrio y el movimiento, la función neuroendocrina, la cual está relacionada con la producción de hormonas por las glándulas pituitarias y el procesamiento de sensaciones somatosensoriales. Puente troncoencefálico, también conocido como protuberancia anular o puente de Barolio, es la parte más abultada del tallo cerebral, la cual tiene varias funciones importantes, incluyendo la conexión de las vías nerviosas que conectan el encéfalo con la médula espinal, lo que permite la transmisión de información entre el encéfalo y el cuerpo. Bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, se transita hacia la médula espinal cervical y es la parte más inferior del tallo cerebral. Y también es una estructura del sistema nervioso localizada después del puente troncoencéfalo, con el cual se une a través de la unión ventomedular. El bulbo raquídeo también conecta el cerebro con el resto del cuerpo, permitiendo que las señales nerviosas sean transmitidas desde y hacia el cerebro para coordinar las funciones automáticas esenciales. Origen de los nervios craneales. En el mesencéfalo está el nervio oculomotor, que controla la mayoría de movimientos oculares. Está el nervio troclear, que controla el músculo oblicuo superior del ojo. En el puente está el nervio trigémino, que es el responsable de la sensibilidad facial y controla los músculos de la masticación. Está el nervio abducen, que controla el músculo recto lateral del ojo. Está el nervio facial, que controla los músculos de las expresiones faciales, la sensación del gusto en los tercios anteriores de la lengua y la secreción de saliva y lágrimas. Está el nervio vestíbulo coclear, que es el responsable de la audición, y del equilibrio. En el bulbo raquídeo está el glosofaringio, el nervio glosofaringio, que es el responsable de la sensación del gusto en el tercio posterior de la lengua y controla algunos músculos de la faringe y participa en la secreción de la saliva. Está el nervio vago, que controla funciones involuntarias en el corazón, pulmones y el sistema digestivo, y también participa en la sensación de la faringe y la laringe. Está el nervio accesorio espinal, que controla los músculos del cuello para el movimiento de la cabeza y los hombros. También está el nervio hipogloso, que controla los músculos de la lengua, permitiendo el movimiento de la articulación del habla. Estructura interna del tallo cerebral. En esta está el tectum, que está formado por la placa caudigémina y el velo medular, y es responsable de los reflejos visuales y auditivos. Está el tegmento, que es una capa intermedia que organiza los núcleos de los nervios craneales. Y está la base, que es la parte más anterior y es la ruta de las vías motoras. Configuración externa del tallo cerebral. Cara anterior. Está marcada por una depresión vertical ubicada en la línea media denominada fisura mediana anterior, la cual es una continuación craneal de la fisura homónima ubicada en la médula espinal. El extremo caudal de la fisura mediana anterior del bulbo está interrumpida por fibras entrecruzadas
por fibras entrecruzadas transversales que constituyen lo que conocemos como la decausación de las pirámides. El puente, en el puente su nombre se debe a que su porción anterior parece como la de un puente que conecta los dos hemisferios del cerebelo. El puente puede ser dividido en dos partes principales: la porción ventral o porción basilar del puente y la porción dorsal o segmento del puente. Pendículos cerebrales. Estos representan los numerosos tractos ascendentes y descendentes que comunican la corteza cerebral con el puente y la médula espinal. Existe una depresión poco profunda entre los pedúnculos, conocida como la fosa interpendicular. La sustancia perforada posterior a través de la cual pasan varios vasos sanguíneos hacia y desde el mesencéfalo forma el piso de la fosa. En estas fosas se encuentra el nervio oculomotor y la bifurcación de la arteria basilar en sus ramas terminales y los cuerpos mamulares del hipotálamo. Los pedúnculos convergen caudalmente para encontrarse con el puente. A continuación les voy a hablar sobre el cerebelo y el cerebro. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y se encarga de controlar el pensamiento, la memoria, las emociones, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. El cerebelo se encuentra por debajo y detrás del cerebro y se encarga de controlar la motricidad fina, el equilibrio y la postura. El cerebro también procesa la información de otras áreas del cerebro, la médula espinal y los receptores sensoriales para coordinar los movimientos del sistema muscular esquelético. Conformación exterior e interior del cerebro y del cerebelo. El cerebro, la parte externa del cerebro, es la corteza cerebral, que está compuesta de materia gris y tiene un grosor de 2 a 6 milímetros. La corteza cerebral tiene protuberancias y surcos que le permiten almacenar información importante. La parte interna del cerebro está compuesta de sustancia blanca que forma la mayor parte de las estructuras profundas de los hemisferios. El cerebelo está formado por dos hemisferios separados por un vértice y tiene una forma de un cono truncado. La corteza del cerebelo está compuesta de 3 capas: la capa molecular, la hilera de los cuerpos de las células de Purkinje y la capa granulosa interna. La estructura interna del cerebelo es de una forma cerebral del cerebro. El cerebelo puede dividirse en sustancia gris y sustancia blanca, y la sustancia gris se dispone en la superficie, donde forma la corteza cerebrosa, y en el interior, donde los constituyen los núcleos profundos. En la sustancia blanca se localiza en la parte interna, envolviendo por completo a los núcleos profundos. El cerebelo se puede segmentar de varias maneras. Desde el punto de vista filogenético, el cerebelo puede dividirse en 3 porciones: arquicerebelo, paleocerebelo y neurocerebelo. Y cada una de las porciones posee cierta identidad funcional y clínica. El arquicerebelo es la porción filogenéticamente más antigua y que corresponde con el lóbulo nodular. Surge durante el desarrollo filogenético al mismo tiempo que el aparato vestibular del oído interno. La mayoría de las aferencias que recibe proviene de los núcleos vestibulares y se corresponden en gran medida con el vestíbulo cerebelo y tiene una función de equilibrio. El paleocerebelo es más moderno que el arqueocerebelo y está integrado por la pirámide, la úvula, el lobulillo central con las alas, el culmen y el lobulillo cuadrangular. La mayoría de las aferencias que recibe proviene de la médula espinal y tiene cierta correspondencia con el espinocerebelo.
La capa molecular recibe su nombre porque contiene principalmente prolongaciones celulares y pocos somas neuronales. Tiene un carácter tintorial eosinófilo que adquiere un color rosáceo en los cortes teñidos con hematoxilina eosina. Su espesor es un aproximado de unos 300 a 400 micrómetros y su superficie se halla cubierta por la pia madre. Conexiones cerebelosas. Al cerebelo llegan aferencias de todas las vías motoras y de todas las sensitivas, incluyendo la olfatoria 34. De él parten referencias para controlar todas las vías motoras descendentes. Las eferencias no suelen hacer sinapsis directamente sobre las motoneuronas de la vía final común, excepto en las de los músculos extrinsépticos del globo ocular. Una de las principales conexiones son las aferencias del vestíbulo cerebelo. Mayoritariamente provienen del sistema vestibular mediante dos tractos: el vestíbulo cerebeloso directo o de Edinger y el vestíbulo cerebeloso indirecto, que también reciben algunas fibras del tracto córtico-pontico-cerebeloso que provienen de la corteza visual del lóbulo occipital. El tracto vestíbulo cerebeloso directo o de Edinger está formado por los axones de las neuronas localizadas en el ganglio vestibular o de Scarpa, que llegan preferentemente al nódulo y algunas a las bandas vermianas. El tracto vestíbulo cerebeloso indirecto está formado por los axones de las neuronas asentadas en los núcleos vestibulares superior y medial, que van a terminar en los flóculos y en menor medida en la banda vermiana. Eferencias del vestíbulo cerebelo. Los principales tractos de fibras que parten del vestíbulo cerebelo son el cerebelo vestibular, el flóculo motor y el uncinado de Russell. El tracto cerebelo vestibular está formado por fibras directas y cruzadas que se originan en los flóculos y que salen del cerebelo por el pedúnculo inferior para alcanzar los núcleos vestibulares medial y lateral. El tracto flóculo-motor se origina en los flóculos, se decusa en pleno cerebelo, sale por el pedúnculo superior y asciende por el tronco del encéfalo hasta llegar al núcleo del nervio oculomotor. El tracto uncinado de Russell se origina en los flóculos, se cruza y se dirige cranealmente hacia el pedúnculo cerebeloso superior. Pero antes de alcanzar ese pedúnculo, cambia bruscamente de dirección, formando una especie de gancho y termina saliendo por el inferior. Aferencias del espinocerebelo. Las aferencias del espinocerebelo proceden de tres zonas del neuroeje: la médula espinal, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. El tracto espinocerebeloso anterior o de Gowers se origina en la médula, en neuronas que se asientan en la zona lateral de la base del asta posterior, entre los últimos segmentos lumbares y los sacrococcígeos. El tracto espinocerebeloso posterior o de Fleming está formado por axones de neuronas cuyo soma se localiza en la columna torácica o núcleos de Stiller-Clark. Ascienden por el cordón lateral pegado a la superficie y justo por detrás del tracto espinocerebeloso anterior. El tracto cuneo-cerebeloso está formado por los axones de las neuronas que asientan en el núcleo cuneiforme accesorio. Asciende por el bulbo raquídeo sin decausarse y mezclado con el tracto espinocerebeloso posterior. El tracto olivocerebeloso es la conexión más importante que se establece entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Está formado por axones de la neurona del núcleo olivar inferior
olivar inferior y de los núcleos olivares accesorios. El tracto reticulocerebeloso está formado por axones de neuronas localizadas en la formación reticular vulvar y póntica. Parte de las fibras se cruzan y otra parte van directas. El tracto tectocerebeloso está formado por los axones de los axones de las neuronas de los tubérculos cuatrigéminos, superiores e inferiores. El tracto trigémino cerebeloso está formado por axones de neuronas del núcleo mesencefálico del nervio trigémino que entran al cerebro a través del pedúnculo superior sin decausarse por el camino. Y el tracto rubrocerebeloso está formado por axones de neuronas asentadas a la porción parvocelular del núcleo rojo que decusan en su totalidad antes de alcanzar el cerebelo por el pedúnculo superior. Referencias del espinocerebelo. Las principales referencias que parten del espinocerebelo son el tracto interpuesto reticular, el tracto interpuesto olivar, el tracto interpuesto tectal y el tracto interpuesto rúbrico. El tracto interpuesto reticular se origina en el núcleo interpuesto y sus fibras se decusan parcialmente y salen por el cerebelo por los pedúnculos inferiores para alcanzar los núcleos de la formación reticular. El tracto interpuesto olivar sale por el pedúnculo cerebeloso superior. Se decusa en su totalidad a nivel del mesencéfalo y desciende por el tronco del encéfalo para alcanzar el núcleo olivar inferior. El tracto interpuesto tectal se decusa parcialmente antes de salir por el pedúnculo cerebeloso superior y ascender por el tronco del encéfalo, hasta alcanzar los tubérculos cuatrigéminos superior e inferior. El tracto interpuesto rúbrico es la referencia más importante del espinocerebelo y principal vía de descarga del núcleo interpuesto. Aferencias del cerebro-cerebelo. Todas las aferencias que recibe el cerebro-cerebelo forman parte del tracto córtico-póntico cerebeloso. Este tracto se origina en una amplia zona de la corteza cerebral que abarca los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Y antes de entrar en el cerebelo, hace sinapsis en los núcleos del puente. Pedúnculos. El cerebelo se fija a la cara posterior del tronco del encéfalo mediante tres pares de pedúnculos por los que discurren todas las fibras nerviosas que entran y salen de él. Hay dos pedúnculos inferiores, dos pedúnculos medios y dos pedúnculos superiores. Drenaje venoso. Las principales venas que drenan la sangre del cerebelo son la vena superior del cerebelo, la vena superior del vermis, la vena precentral del cerebelo, las venas inferiores del cerebelo, la vena inferior del vermis y las venas petrosas. Todas ellas terminan por enviar la sangre a los senos venosos de la dura madre. Las venas superiores del cerebelo recogen la sangre de la porción lateral de la cara superior de los hemisferios cerebelosos y normalmente desembocan en el seno transverso. La vena superior del vermis recoge la sangre del vermis superior y desemboca el seno recto a través de la vena cerebral interna o vena cerebral magna. La vena precentral del cerebelo recoge la sangre de la língula y del lobulillo central y desemboca en la vena cerebral magna. Las venas inferiores del cerebelo recogen la sangre de la
de la porción lateral de la cara inferior de los hemisferios cerebelosos y desembocan los senos transversos occipital y petroso superior. La vena inferior del vermis recoge la sangre del vermis inferior y desemboca directamente en el seno recto. Las venas petrosas recogen la sangre de la región del flóculo y desembocan en el seno petroso inferior o en el superior. Circulación cerebral. La irrigación cerebral depende de las carótidas internas que se ramifican y dan lugar a la circulación anterior. Las arterias vertebrales forman la arteria basilar y sus ramificaciones para dar a la circulación posterior. Y estas arterias, la arteria carótida interna y la arteria basilar, se conectan para conformar el polígono de Willis, que permiten la circulación colateral por medio de 3 pares de arterias, las cuales son la cerebral anterior, la media y la posterior. Estas arterias comunicantes anterior y posterior completan el polígono. El drenaje venoso lo realizan 3 conjuntos de venas. Las venas corticales superficiales que llevan la sangre hacia las venas corticales profundas. De estas pasa a los senos durales y finalmente drenan a las venas yugulares internas. Buenas tardes, mi nombre es Elimar Alexandra Montilla. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se trata de todos los nervios que emergen del encéfalo y la médula espinal. Se divide en 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales. Estos pueden ser sensoriales, que vendrán siendo los aferentes. Ellos son los que se encargan de llevar la información hacia el sistema nervioso central, mientras que los motores eferentes se encargan de llevar la información del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Dependiendo de en qué estructura se inerven, pueden tener ciertas cualidades o características, como por ejemplo los especiales se encargan de suministrar los líquidos especiales, como por ejemplo el ojo, que es una fibra aferente. Están los generales, que suministran a todos a excepción de los especiales. Los somáticos, que se encargan de suministrar la piel, y los músculos esqueléticos, como los bíceps braquiales, y los viscerales, que se encargan de suministrar a los órganos internos. El sistema nervioso somático es la parte voluntaria del sistema nervioso periférico. Este nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a tener movimientos motores, tener movimientos motores conscientes, voluntarios, y nos ayuda a tener sensaciones, a sentir. Esto se trata sobre el tacto, la presión, el dolor y la temperatura. El sistema nervioso, mientras que el sistema nervioso autónomo es la parte involuntaria del sistema nervioso periférico. ¿En qué se basa este? Bueno, más que todo en la parte visceral, las estructuras viscerales, ya que trabajan autónomamente, involuntariamente. Esto tiene 3 divisiones: simpático, parasimpático y entérico. La simpática es la que prepara el cuerpo para periodos largos de actividad física, con acciones como regulación arterial, cardíaca, a veces y no siempre vasoconstricción, dilatación de las pupilas, y regulación de la peristalsis, el control de la peristalsis. Mientras que la parte parasimpática se encarga de acumular energía y actuar en opciones como la digestión alimenticia, la reproducción y el descanso. Y está la entérica, que es la que está en la parte interna
gastrointestinal. Haciendo posible digestión, absorción, sensibilidad en la parte de la intestinal entérica. La división simpática. Las fibras preganglionares abandonan la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios T1 a L2, dando origen así al término toracolumbar, usado a veces para describir. Ingresando al nervio espinal correspondiente. Luego de esto, las fibras van a viajar a través de los comunicantes blancos por los ganglios paravertebrales que están ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Mientras que la división parasimpática, también denominada cráneo-sacra, en sus dos divisiones craneal y sacra, ya abandonaría el tronco encefálico. Luego de que las fibras preganglionares abandonan el tronco encefálico, están en la porción craneal. Ellas van a hacer un procedimiento para poder hacer sinapsis. ¿En qué consiste? En que van a salir, ¿verdad?, del tronco encefálico dentro de los nervios craneales, para luego ocupar los nervios oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago. Luego hacen sinapsis con los ganglios ciliar, pterigopalatino y óptico, y el submandibular y el entérico. Luego las fibras postganglionares finalmente van a inervar las glándulas salivales de la cabeza, el iris y los músculos ciliares del ojo. Finalmente irán en esta parte sí es el nervio vago, ya no lo podemos relacionar, ya sería en el nervio vago, en el cual las vísceras torácicas y abdominales son las que van a participar. Los nervios raquídeos. Cada nervio espinal o raquídeo se une en dos puntos de la médula espinal. Se dividen en una raíz posterior y una anterior. Cuando estas dos se juntan, forman el nervio raquídeo. Su recorrido no durará mucho, puesto que se van a separar, ¿verdad?, en un, ¿cómo decirlo? Nervios raquídeos. Cada nervio espinal o raquídeo tiene dos puntos de conexión en la médula espinal. Está el nervio posterior y el nervio anterior. El nervio posterior contiene las fibras sensoriales, mientras que el anterior contiene las fibras motoras. Cuando estas se juntan, forman el medio raquídeo, dando resultado un nervio mixto. Su recorrido no dará mucho, ya que luego se van a dividir en dos ramas, una dorsal, que es corta, y una ventral o anterior, más grande. Esta se va a dividir en ramificaciones, las cuales van a ser las comunicantes que transportarán fibras que dan órdenes del sistema nervioso autónomo. Los plexos cervicales. Los nervios espinales, tras salir de la médula espinal, forman redes, ¿cómo decirlo?, constituidas por la unión de nervios adyacentes. Estas redes salen de los nervios cervicales. Existen cuatro principales. El plexo cervical. Existen dos, uno derecho y uno izquierdo. Se forma por los ramos de los primeros cuatro nervios cervicales y algunos del cuarto.
el plexo braquial. Se origina por los nervios raquídeos C5 y C8 y T1. Da origen a varios nervios que dan órdenes al otro, y también a nervios principales como el cubital, que este es el que le dan órdenes a los músculos que dan movimiento a la mano. También está el plexo lumbar, que se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 y L4. Da origen a los nervios que llevan órdenes motoras a los músculos de la región anterolateral del abdomen y los miembros inferiores. También está el plexo ¿cómo se llama? Plexo sacro. El plexo sacro. No, muy importante. Del plexo sacro sale el nervio celíaco, que es el más largo del cuerpo humano. Las fibras motoras de este plexo es el que da órdenes para los músculos de las ¿cómo se llama? De las extremidades. Sí, parece lumbar, no es lo mismo, ya que está conectado al nervio celíaco. Bueno, ya para terminar, hablaríamos sobre los nervios. Los nervios son los que nos dan sensibilidad. Ellos dan mensajes y respuestas al momento del dolor, estiramiento, dilatación, todo lo que es sensibilidad. Son como una especie de defensores. Bueno, no, porque actúan cuando reciben un mensaje, igual pueden dar mensajes hacia órganos efectores. También están los ganglios. ¿Qué pasa con los ganglios? Los ganglios son algo muy se relacionan, ya que los ganglios nerviosos ayudan a trabajar junto con los nervios, ya que están formados por acúmulos de cuerpos neuronales que se intercalan en el trayecto de algunos nervios y forman ganglios linfáticos. No, trabajan juntos los ganglios linfáticos. Junto con este sistema linfático, el sistema nervioso periférico no debe confundirse. No. Nervios y ganglios nerviosos. Los nervios son las fibras nerviosas que transportan información y forman parte del sistema nervioso periférico. Los nervios aferentes llevan información hacia el sistema nervioso central, como lo dije al principio, mientras que los eferentes llevan la información del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. ¿Para qué? Para que estos puedan trabajar y recibir esa información a base de eso. Por eso son autónomos. Los ganglios nerviosos, los ganglios nerviosos están formados por acúmulos de cuerpos neuronales que se intercalan en el trayecto de algunos nervios y forman parte del sistema nervioso periférico. No pueden confundirse con los ganglios linfáticos, que forman parte del sistema linfático. No, son algo diferente. Muchas gracias por su atención. Espero les guste y buenas tardes. Nervios craneales. Los pares craneales son nervios periféricos que emergen de los núcleos de los nervios craneales, del tronco encefálico y la médula espinal. Inervan la cabeza y el cuello. Se encuentran en orden de las fisuras de la cabeza. Primero está el olfatorio, el óptico, el ocular o oculomotor común. Luego está el troclear patético.
el trigémino, está el motor, no, el abducens o ocular externo, está el facial, el vestíbulo coclear y glosofaringio, el nervio vago o neumogástrico. También está el accesor o espinal y hipogloso. Luego de esto están los nervios que pueden ser motores o sensoriales o mixtos, pero estos son variados y no son tan específicos. No vamos a ver en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.